Pastor Jorge, Pastora María, el Señor me los bendiga grande y maravillosamente. Es una bendición poderles acompañar en este tiempo de aniversario, poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Un saludo para ustedes, para todo el liderazgo, para toda la iglesia. Un abrazo bien, pero bien grande para todos. Dios me les bendiga muchísimo. Bueno, sin más preámbulos, queremos ir a la palabra del Señor. Queremos hablar en este tiempo, en este momento de esos tiempos muertos, pero donde hay personas que son inspiración, motivación, precisamente para tiempos como estos. Y en la palabra de Dios encontramos a un personaje, a un hombre que en épocas de este tipo fue una gran inspiración, un gran modelo y una gran influencia para todos nosotros. Quiero ir al libro de Génesis, capítulo 26, versículo número 12. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Ahí donde usted está, donde está conectado, por un instante, incline su rostro, cierre sus ojos y oremos por un momento. Amado y bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento, por este instante en que podemos compartir con toda la congregación, bendito Dios de Coloncito. Gracias por la vida del pastor Jorge, gracias por la vida de la pastora María, por el liderazgo, por la iglesia en general. Bendícelos grandemente en este tiempo, Señor, y que ellos sean la inspiración y la influencia que deben ser allí en Coloncito, en todo el estado y en toda Venezuela. Señor, bendícenos con tu palabra, háblanos, Espíritu Santo, y ministranos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un texto hermoso el que acabamos de leer y nos dice que Isaac sembró en aquella tierra. Nos dice que aquel año cosechó 100 veces lo que sembró y nos dice que Jehová lo bendijo. Y no solamente ahí, también nos dice la palabra que el varón se enriqueció, se hizo muy rico. Nos dice que fue prosperado, nos dice que se engrandeció y que se hizo muy poderoso. Aparte de eso tuvo hato de vacas, muchísimas vacas, tuvo mucha servidumbre, tuvo hato de ovejas, y esto despertó la envidia de otros que estaban allí alrededor, porque toda buena obra despierta eso. Pero este es el resultado de todo un proceso. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y miramos el capítulo desde un principio, desde el primer versículo, vamos a encontrar que en un principio la historia era totalmente diferente a lo que acabamos de leer en el capítulo 12. El capítulo 26 de Génesis, en su primer versículo, empieza diciendo: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces, empezamos con un hecho muy claro. Había una crisis sobre la tierra. Había una crisis de hambre, había una hambruna que estaba azotando toda esta región. Y lógicamente Isaac y su familia estaban entre los afectados por esta situación. Estamos hablando de una tierra que se quedó seca, estamos hablando de una tierra que se quedó estéril, estamos hablando de una tierra que perdió sus oportunidades. Recordemos que en estos tiempos el modelo productivo era la agricultura, la ganadería. Entonces, cuando no había lluvia, cuando había sequía,
prácticamente todo se paralizaba. Y venía el hambre, venía la escasez, la necesidad, la muerte y todo lo demás que podamos hablar al respecto. O sea que Isaac estaba en un ambiente pero muy difícil. Estaba en un ambiente crítico, bastante difícil. Sin embargo, en el versículo 12 vemos otra realidad. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta es muy clara, la respuesta es muy evidente. Y vamos a ver a este Isaac en medio de ese ambiente oscuro y difícil, cómo se convierte en una influencia y en una inspiración para la gente de su tiempo y también para nosotros el día de hoy. La decisión que tomó Isaac en un principio fue irse con su familia hacia otra nación, irse con su familia hacia Egipto y allí buscar oportunidades, allí encontrar lo que supuestamente no tenía allí en la tierra donde estaba con su familia. Lo que él veía cuando miraba a su alrededor era necesidad, escasez, hambre, falta de oportunidades. Entonces tomó la decisión de ir hacia otra nación, la nación egipcia, para encontrar allí las oportunidades y los medios que le faltaban en el territorio donde él se encontraba. Pero entonces aquí es donde para nosotros Isaac se empieza a convertir en un modelo, porque cuando él toma a su familia y toma la decisión de ir hacia una nueva nación, entonces dice la palabra, ahí mismo en el versículo 1 y 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y el primer modelo o la primera situación donde Isaac para nosotros es un modelo de inspiración es en su relación con Dios. Isaac es un modelo en tiempos difíciles de un hombre que tiene relación con Dios. Dice la palabra, y se le apareció Jehová y le dijo. Esto nos demuestra que había una comunión, había una relación entre Isaac y Jehová. O sea, Isaac veía a Dios, Isaac escuchaba a Dios. Y en el momento en que está tomando una de las decisiones más trascendentales de su vida, en el momento en que está tomando una decisión que le podía cambiar la vida para siempre, entonces Jehová se aparece y le habla. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor se nos apareciera y nos hablara? Pues esto sucede cuando alguien tiene comunión con el Señor. Esto sucede cuando alguien habla con Dios. Esto sucede cuando alguien tiene la costumbre día a día de buscar el rostro del Señor. Eso sucede con aquellos que buscan a Dios. Dios se les aparece y Dios les habla. Yo creo que en este momento estoy hablando con ese tipo de personas. Personas que hablan con Dios, personas que tienen comunión con Dios. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, nosotros tenemos que ser personas que busquemos a Dios. Tenemos que ser personas que hablemos con Dios. Tenemos que ser personas que busquemos siempre la respuesta de Dios. Cuando está a punto de tomar una de las decisiones más fuertes de su vida, el Señor se le apareció y le habló. Yo creo que estos son tiempos donde Dios quiere hablarnos, donde Dios se quiere manifestar a nosotros y nos quiere hablar. Frente a las decisiones que pensamos tomar, frente a los pasos que queremos dar. Pero de igual manera, no solamente es un modelo de inspiración, un modelo de aquella persona que tiene comunión o relación con Dios. Porque mire, Dios no solamente se aparece y le dice esto, sino que le da promesa. Y mire lo que dice la palabra ahí en el versículo 3 en adelante. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré,
porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Dios no solamente se le aparece para decirle que no vaya a Egipto, Dios se le aparece para darle promesa, Dios se le aparece para darle palabra. Tengamos presente que siempre que Dios se manifieste a nuestra vida, siempre que Dios nos hable, Él vendrá para fortalecernos, Él vendrá para traer una palabra de bendición, Él vendrá para renovarnos, Él vendrá para restaurarnos, Él vendrá para alentarnos, para animarnos, para llenarnos de fuerza. Eso es lo que estaba el Señor haciendo con Isaac. En otras palabras, le estaba diciendo: Isaac, puede ser que cuando tú mires alrededor veas necesidad, veas escasez, veas hambre. Puede ser que cuando mires alrededor veas personas en una situación grave, aún muriendo. Pero yo quiero decirte que yo estoy contigo y con toda tu descendencia, y que todas estas tierras un día serán tuyas. Quiero decirte que te voy a multiplicar, quiero decirte que te voy a bendecir, quiero decirte que tu descendencia será como las estrellas del cielo, y toda tu descendencia serán los dueños de toda esta tierra. Así como le dije a tu padre Abraham, en ti también será bendita tu simiente. Ahí está el Señor, el Dios que se aparece, el Dios que nos habla. Pero no solamente Isaac es ese ejemplo de persona que tiene comunión con Dios, que oye a Dios, que recibe la promesa de Dios. Es un modelo de obediencia. Es un modelo de obediencia. Porque mire cómo dice el texto siguiente: habitó pues Isaac en Gerar. Habitó pues Isaac en Gerar. El Señor le había dicho: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Y dice la palabra: habitó pues Isaac en Gerar. En otras palabras, Isaac obedeció a Dios. En tiempos de crisis, en tiempos difíciles, Isaac para nosotros es un modelo de obediencia. Es aquel que por encima de las circunstancias o de las situaciones de la vida obedece a Dios en primer lugar. Isaac pudo haber dicho: esto está difícil, esto está crítico, aquí no hay oportunidades, yo me voy, me retiro, abandono este lugar. Pero la palabra dice que después de que escuchó a Dios, dice: habitó pues Isaac en Gerar, obedeció a Dios. El camino a la bendición empieza por la obediencia. Si queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, si queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida, si queremos ver a Dios obrando a favor nuestro, todo empieza por la obediencia. Y aquí vemos a Isaac obedeciendo a Dios. Isaac se quedó en aquella tierra. Una tierra seca, una tierra estéril, pero no importan las circunstancias en que esté la tierra, no importan las circunstancias en que esté la ciudad, no importan las circunstancias en que esté la nación, porque si Dios nos ha hablado y si Dios nos ha dicho: este es el lugar donde yo estoy contigo, este es el lugar donde te bendeciré, este es el lugar donde te guardaré, entonces sencillamente hay que obedecer. Dios no miente, Dios cumple su palabra. Y aquí Isaac se convierte para nosotros en tiempos difíciles y de crisis, se convierte para nosotros en un modelo de obediencia. Se quedó y habitó en aquel lugar y no fue a Egipto. Ahora, no solamente se quedó en ese lugar, sino que entonces, después de estar en aquel lugar, de estar en aquella tierra, llegamos entonces al versículo número 12, con el que empezamos
esta enseñanza. Y dice la palabra, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces Isaac, en tiempos difíciles de crisis, en tiempos muertos, no solamente es un ejemplo de comunión con Dios, no solamente es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de aquella persona que por encima de las circunstancias toma la decisión de obedecerle a Dios. Y dice la palabra, y sembró Isaac en aquella tierra. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien se atreva a sembrar en una tierra que está seca, que está estéril, que está muerta? ¿Cómo es posible sembrar en una tierra donde los pronósticos, las estadísticas dicen que allí no nace nada, que todo está seco, que no produce? ¿Cómo es posible? Es posible solamente cuando alguien ha oído la voz de Dios y toma la decisión de creerle a Dios. Porque yo siempre me he imaginado cuando leo este versículo que a Isaac se le acercó mucha gente, se le acercaron muchas personas para decirle, Isaac, no siembre en esa tierra, Isaac va a perder la inversión, Isaac va a perder el esfuerzo, Isaac va a perder el trabajo, no lo haga. Mire lo que dicen las estadísticas, mire lo que dicen los pronósticos, mire lo que dicen los expertos. Pero había uno que le había hablado a Isaac. Había uno que le había dicho, esta es la tierra de tu bendición. Y ese que le habló a Isaac está por encima de las estadísticas, está por encima de los pronósticos. Ese que le habló a Isaac es el dueño de todas las cosas, el Dios Todopoderoso. Isaac prefirió creerle a Dios. Este es un tiempo donde usted y yo tenemos que ser modelos de fe para los demás. Es un tiempo donde usted y yo tenemos que escoger, creerle en primer lugar a Dios, como lo hizo Isaac. Y dice la palabra, y sembró en aquella tierra. Isaac sembró contra todo pronóstico. Isaac sembró porque tenía una palabra de Dios. Isaac sembró porque le creyó a Dios. Y cuando le creemos a Dios, nuestra fe es honrada. Nuestra fe es galardonada. Nuestra fe es recompensada. Y por eso la palabra dice, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Dice la palabra que cosechó 100 veces lo que sembró. 100 veces recogió lo que sembró. Y añade la escritura y dice, y le bendijo Jehová. O sea, no fue solamente el hecho de sembrar y recoger 100 veces más, sino que Jehová lo bendijo. Y lo bendijo no solamente en la siembra, porque dice la palabra que lo enriqueció. Dice la palabra que fue prosperado. Dice la palabra que lo engrandeció hasta hacerse muy poderoso. El nombre de Isaac fue reconocido en toda la región. Y fue reconocido como el hombre que tenía comunión con Dios. Fue reconocido como el hombre obediente a Dios. Fue reconocido como el hombre que tenía su fe puesta en Dios. El hombre que sembró en una tierra muerta y cosechó 100 veces lo que sembró. Y lo bendijo Jehová. Le dio un hato de vacas, muchas vacas. Le dio un hato de ovejas, muchas ovejas. Le dio servidumbre, siervos, hombres, mujeres que trabajaban con él ahora. Dice la palabra, y los filisteos le tuvieron envidia. Es extraordinario lo que sucedió con este hombre. Pero vemos que era un hombre que tenía comunión con Dios. Vemos que era un hombre que tomó la decisión de ser obediente a Dios. Y vemos que es un hombre que tomó la decisión de creerle a Dios. Y colocó toda su fe en el Señor.
Y en tiempos muertos, la tierra para Isaac cobró vida. Y en tiempos muertos, la tierra que no producía para Isaac se convirtió en gran productora. En tiempos muertos, la tierra que no podía alimentar el ganado, ahora recibió Isaac vacas, recibió ovejas. En tiempos muertos, donde la gente perece, Jehová hizo a Isaac un hombre poderoso, reconocido. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar luego que Isaac fue y abrió los pozos que antiguamente su padre Abraham había abierto y que los filisteos habían tapado con tierra porque supuestamente no servían. Y fue y los abrió, y cada vez que abrió un pozo, brotó agua. Los filisteos pelearon por esos pozos, Isaac se los entregó y fue y abrió un pozo más allá y también le salió agua. En tiempos muertos, Isaac encontró fuentes de aguas. En tiempos muertos, Isaac encontró grandes oportunidades. Quiero decirte en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este es el tiempo de tu oportunidad. Este es el tiempo que Dios tiene para ti. El Dios que te dijo que está contigo y que esta es la tierra de tu bendición, es el Dios que va a abrir pozos y fuentes abundantes para ti en el nombre de Jesús. Quiero terminar diciendo, en tiempos muertos, en tiempos donde supuestamente no había oportunidades, en tiempos donde la tierra estaba seca, donde no producía, donde la gente moría, en tiempos de gran escasez y gran necesidad, en tiempos como esos, Isaac fue un ejemplo, primero de comunión con Dios. Lo primero que tú y yo tenemos que tener es comunión con Dios. Hablar con Dios, buscar a Dios, buscar el consejo de Dios, la dirección de Dios. En tiempos como estos, tú y yo tenemos que ser ejemplos de obediencia. Tenemos que oír a Dios y obedecerle. Recuerda que el camino a la bendición empieza por la obediencia. Y es obedecer a Dios, es oír sus palabras, oír sus promesas, es oír su consejo, su dirección y obedecerle. En tiempos muertos, en tiempos como estos, en tiempos de crisis, usted y yo tenemos que ser modelos de fe, de personas que creen en Dios, que colocan a Dios por encima de las dificultades, que colocan a Dios por encima de la crisis, que colocan a Dios por encima de los pronósticos, que colocan a Dios por encima de las estadísticas. Y entonces veremos el resultado de aquellos que le creen a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y en tiempos muertos, usted y yo tendremos grandes oportunidades. Veremos fuente abrirse de parte de Dios para nosotros. Te bendigo en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Y creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vienen los mejores tiempos para Colón, para la iglesia, para los pastores, para el liderazgo, para la ciudad, para el estado, para la nación. Lo creo en el nombre de Jesús. Dios honra la fe de aquellos que le están creyendo, obedeciendo y tienen comunión con Él. Ahí donde estás, inclina tu rostro por un momento y oremos. Amado y bendito Padre Celestial, Señor de toda gloria, te bendigo en esta hora, glorifico tu nombre precioso. Te doy toda la honra y la gloria, Señor. Te doy gracias por la vida del pastor Jorge, de la pastora María, del ministerio, del liderazgo de toda la iglesia, de este grupo maravilloso de hombres y mujeres, Señor, que han creído que esta es la tierra de su bendición, que te están obedeciendo, que están teniendo fe, Señor, colocándote a ti por encima
de las circunstancias, de los pronósticos, Señor. Yo los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Y creo que de parte tuya vienen los mejores tiempos, Señor. Viene el tiempo de la recompensa, el tiempo del galardón por la gran fidelidad que han mostrado hacia el Dios Todopoderoso. Yo lo creo en el nombre de Jesús y te bendigo, iglesia, te bendigo, congregación, y declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy caminarás con pasos firmes, con pasos sólidos en tu relación con Dios, en tu obediencia a Dios, en tu fe a Él y en la búsqueda de las grandes oportunidades. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que eres bendecido por Dios y que eres fuente de bendición de parte de Dios también para otros. Te bendigo en el nombre de Jesús y te abrazo desde aquí en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga. Amén. Ha sido una bendición poder estar con ustedes, poder compartir en esta hora. Pastor Jorge, Pastora María, congregación, hermanos, los bendigo de una manera especial. Y creo en el Señor Jesucristo, que nos veremos pronto y nos veremos cara a cara para seguir disfrutando de nuestra relación con Dios, de la obediencia, de la fe y del compartir unos con otros en el nombre de Jesús. El Señor me les bendiga grande y maravillosamente.